Hola, mi nombre es Edir Giles Albán y trataré un tema vigente en la actual coyuntura económica mundial, la hacienda funcional. El término es introducido por Ava Lerner en su libro Economía del Empleo, publicado en el año de 1951, como contraposición a lo que conocemos como hacienda sana o prudente. Mediante una metáfora, intenta explicar su propuesta político-económica acerca del control necesario para asegurar estabilidad económica. El argumento es el siguiente: un gobierno que practique una economía de libre mercado es equivalente a conducir un auto sin volante, con el resultado que ya sea el progreso o la economía de un país continuamente entra en crisis, tal como podemos observar en la gráfica correspondiente. Consecuentemente, era necesario aplicar una política keynesiana del control, en la cual el gobierno usaría un volante, es decir, la finanza funcional, a fin de mantener el proceso económico desarrollándose estable y eficientemente. Según Lerner, lo que diferencia a la hacienda sana de la funcional es que sus reglas del buen manejo económico no son el producto de un análisis, sino simplemente aceptadas como evidentemente correctas. En este sentido, la hacienda funcional es menos rígida y contiene reglas alternativas sobre el manejo de los déficits y el dinero circulante, característica que su opositora no contenía. Es necesario considerar que la propuesta de la economía funcional es efectuada en un lenguaje deliberadamente provocativo. Esto se debe a que el propósito de Lerner fue contrastar fuertemente aquellas reglas del manejo económico que tienen sentido para los individuos, pero no necesariamente para el agregado económico de una nación. Por ejemplo, se ha alegado que históricamente, en el caso de los Estados Unidos, cada reducción significativa de la deuda pública ha sido seguida por una depresión, y cada depresión ha sido precedida por una reducción significativa de la deuda. Por otro lado, cada superávit presupuestario ha sido seguido, y generalmente, más temprano que tarde, por nuevos déficits. Contra ciertas resistencias ideológicas que impiden la aplicación efectiva de la hacienda funcional. Ya en su época observó tres tipos: la de los anarcocapitalistas, la de los anticapitalistas y una última que llamó las otras resistencias. En el caso de la resistencia de los anarcocapitalistas, esta proviene de los defensores de la hacienda sana y de la no intervención del Estado, es decir, que el Estado no intervenga en la economía como sujeto activo, sino que cumpla el papel de ente regulador de esta. La segunda resistencia es aún más devota y más irracional que la de los anarcocapitalistas. Sus seguidores señalan la imposibilidad de una demanda de bienes y servicios que cubra toda la oferta productiva, de modo que el aumento del gasto debe ser indefinido. Los marxistas ortodoxos suelen ser los más fervientes exponentes de esta resistencia, y la pregonan como una religión que salvará a la humanidad del capitalismo. Sin embargo, y como comentario particular, me gustaría acotar que la producción incesante de bienes y servicios solo traería como consecuencia una grave crisis por deflación al aumentar significativamente la oferta de bienes y servicios con relación a la demanda existente. Al respecto, Schumpeter, en 1942, manifestó lo siguiente: a pesar del carácter majestuoso de la obra de Marx, su éxito no proviene de su carácter científico, sino de su capacidad para animar a las masas incautas con frases encendidas, acusaciones apasionadas y gesticulaciones airadas. Las otras resistencias son de ciertos individuos que aceptan a regañadientas la hacienda funcional o que la defienden con timidez. En general, considero que la hacienda funcional es un mecanismo oportunista, el cual busca beneficiarse o aprovechar las diferentes circunstancias temporales en las economías de los diferentes países. Lerner argumenta que, cuando los gobiernos entiendan cómo la macroeconomía realmente funciona, adoptarían un grupo de reglas alternativas, la finanza funcional, bajo las cuales las decisiones acerca de déficits y cantidad de circulante no serían necesariamente las mismas que las anteriores.
en la medida que lo que se evaluaría sería su efecto real en una economía específica, en un momento dado, en lugar de ser basadas en el prejuicio que el déficit fiscal, la deuda pública y una política monetaria expansionista son necesariamente malas. Conceptualizando el criterio de Lerner, podemos decir que la hacienda funcional es la política más realista que procura lograr el alto pleno empleo, que regula el nivel de gasto requerido en el circuito económico y, por consiguiente, el volumen de empleo. Su propósito es evitar que la economía caiga en los extremos de la deflación o la inflación. El propósito fundamental de Lerner es mantener una economía estable a través de un empleo que dinamice la economía de los diversos países en que sea aplicada. A continuación, analizaremos las 3 reglas de la hacienda funcional. Primero, el gobierno debe mantener en todo momento un nivel de demanda razonable, demanda de bienes y servicios. Si hay poca demanda y consecuentemente alto nivel de desempleo, el gobierno debe, ya sea reducir los impuestos o aumentar sus gastos. Si hay demasiada demanda, el gobierno debe prevenir inflación reduciendo sus gastos o aumentando impuestos. De esto se desprende una sola conclusión: el Estado no puede quedarse meramente como un ente regulador, sino que también tiene que ocupar un papel activo dentro de la economía. Segundo, el gobierno debe mantener una tasa de interés que optimice la inversión a través de tomar préstamos cuando desea elevarla y repagando la deuda cuando desea bajarla. ¿Esto qué significa? Que el Estado de una u otra forma tiene que manejar el nivel de inversión dentro del país. Y viéndolo desde un punto de vista un poco más sarcástico, podemos decir también que el Estado manipula la economía a través de las tasas de interés. Tercero, si cualquiera de los 2 principios anteriores entra en conflicto con los principios de la finanza sana, balancear la deuda o limitar la deuda pública, no importa. El gobierno debe imprimir el suficiente dinero como para financiar las otras 2 reglas.